con el foro de negociación y conciliación, aplicación de técnicas en el derecho privado económico. En esta oportunidad tenemos a un grupo de conferencistas quienes nos van a hablar sobre la técnica del parafraseo. Ellos son Julián Felipe Bernal, María Camila Murcia, Sergio Andrés Morillo, Andrea Trejos, David Alejandro Guerrero y Brian Herrera. Bienvenidos y los escuchamos a ustedes atentamente, y con ustedes ya cerramos este foro que esperamos que sea del interés de todas las personas interesadas en aplicar en el derecho privado económico técnicas que vienen de la negociación y la conciliación. Los escuchamos. Buenas noches para todos los participantes. Bueno, el tema de nuestro ejercicio es el parafraseo y la negociación de cláusulas contractuales aplicadas en el derecho privado. Nuestro ejercicio lo que pretende es puntualizar sobre la aplicación, la utilidad y la conveniencia del parafraseo, empleándolo como un instrumento para abordar conflictos dentro del marco de las relaciones propias del derecho privado. Nosotros lo hicimos enfocado a la negociación de las cláusulas contractuales. Para este ejercicio y para cumplir con el propósito del mismo, lo dividimos en varios puntos. Inicialmente, como en la definición de la técnica del parafraseo, como segunda medida se van a presentar algunas características, ventajas y desventajas en su aplicación. Luego se van a exponer algunas precisiones sobre la relación de la técnica del parafraseo con el derecho privado. Y por último, la propuesta metodológica de la aplicación y la práctica del parafraseo en una situación real. Julián, ¿me puedes colaborar? Gracias. Con lo siguiente. Entonces, inicialmente, como lo indiqué, vamos a hacer como una definición de la técnica del parafraseo. El parafraseo, también conocido como paráfrasis, es el uso de las palabras propias para resumir o explicar lo dicho por alguien más o por otro texto. La Real Academia Española expone 3 puntos. Primero, lo define como una explicación e interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Segundo, es la traducción en verso, en la cual se imita al original con la idea que sea puntual o exactitud al inicial. O lo último, la última definición es una frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes. Entonces, de esta manera podemos entender que la paráfrasis es la explicación e interpretación que cada lector hace de un texto usando sus propias palabras, lo cual para el ejercicio resulta valioso para la enseñanza también y el aprendizaje, porque se respeta el texto original, pero se puede ampliar el contenido para hacerlo más comprensible a otros lectores. Muy bien, qué pena, me color. Bueno, dentro de... podemos tener como ejemplo y antecedentes, un ejemplo válido es el Corpus Ius Civilis, en el cual este fue traducido el texto a griego para que pudiera ser comprendido por la población que hablaba ese idioma y no el latín. Entonces, este fue uno de los ejercicios que realmente sobresale o se puede traer como a colación como un ejemplo del parafraseo dentro de los antecedentes. Bueno, como siguiente, pues estas son algunas de las etapas del parafraseo. Ya, ¿qué tengo contigo? No sé. Pasa la diapositiva, por favor. Ok, en este punto es importante pues tener en cuenta algunos elementos pues que son importantes en cuanto a las diferentes etapas que comprende el parafraseo. La primera pues es la conservación, y esta ocurre cuando el tercero selecciona determinada información de las narrativas para mantenerlas en el parafraseo. La eliminación sucede también cuando el tercero deja por fuera determinada parte de la narrativa. Y la tercera comprende la transformación como la alteración de la secuencia y el significado de la narrativa para efectos pues de cualquier tipo de negociación pues que se esté llevando a cabo en cuanto al interés o a la voluntad que expresan las partes en el momento en el que se está pues realizando cualquier tipo de negociación para efectos pues de nuestro
de nuestra exposición aplicado directamente a la negociación de cláusulas contractuales en el derecho privado. Así las cosas, y de cara a lo que los compañeros ya nos han mencionado, pues vale la pena mencionar una serie de buenas prácticas ligadas a esas características definitorias del parafraseo. Digamos, la primera cuestión a tener en cuenta es que el parafraseo es una técnica narrativo dependiente. La técnica de la paráfrasis requerirá pues que el mediador o el conciliador pues permita el uso de la palabra a las partes en conflicto para que éstas desarrollen un recuento sobre las particularidades de su narrativa desde su posición. Es como la materia prima para poder realizar su trabajo. Si el conciliador no lo permite, pues nunca va a poder echar mano de esta herramienta. Una segunda buena práctica que hay que tener en cuenta, y es que la paráfrasis pues tiene como característica definitoria que es dialéctica y a la vez sintética. Está bien, las partes relatan, digamos, arrojan al conciliador una suerte de hechos donde, claro, se pone en el centro de su expresión él mismo como relatante, pero también a la contraparte como parte de ese relato. En ese sentido, hasta ahí, digamos, diríamos que la técnica es dialéctica, pero es sintética en la medida en que el conciliador, pues como no hace parte del relato, sí va a tener más bien una función de recapitular lo dicho, y donde es realmente donde digamos, consta su rol para la resolución del conflicto. Digamos, como no hace parte del conflicto en sí, lo que va a hacer es un ejercicio sintético sobre la dialéctica que le presentan las partes. Un tercer elemento pues a destacar es que es descriptiva y no suele ser sugestiva. Es más, se recomienda por la doctrina que el conciliador se abstenga de hacer comentarios sugestivos, porque lo que se busca es describir lo relatado por las partes. Al momento de recapitular, el mediador o conciliador se esfuerza por conservar la esencia del relato, enfatizando los momentos sin los cuales no podría ser entendida en su integridad o intención el relato que las partes le aportan. Otro elemento a tener en cuenta es que es que la paráfrasis pues es afirmativa, pero no es afirmativa digamos, del relato en sí, sino del entendimiento del relato. Recapitular el relato por parte del conciliador no implica otorgarle un viso de validez o de aprobación del mismo. El mediador, digamos, trata de confirmar que en efecto ha entendido el relato y en caso contrario, pues busca corregir las imprecisiones de su propia comprensión, pero no trata de hacerlo sobre la ocurrencia o no de los hechos relatados, lo que me lleva al último punto a tener en cuenta, y es que echando mano de esta herramienta no se busca necesariamente emitir juicios, ni juicios de valor, ni juicios de existencia sobre los hechos relatados. El mediador no interviene en esos aspectos y procura hacer una síntesis funcional al efecto afirmativo del entendimiento del relato. Esos serían como unos puntos prácticos a tener en cuenta a la hora de aplicar este tipo de herramientas. Lo anterior, pues es importante primero mencionar que, pues dadas las numerosas pues, bondades respecto de el abordaje pues, de una controversia en temas de contratos y en general de los negocios jurídicos, más que nosotros querer identificar las posibles desventajas que tiene esta técnica de negociación, consideramos importante resaltar las ventajas que nosotros consideramos y los elementos importantes a considerar en cuanto a esta técnica de negociación. Una de ellas es pues que a través de la recapitulación y la depuración de lo que puede ser accesorio dentro de una narración, podría delimitarse los puntos esenciales dentro de cualquier tipo de redacción e incluso cláusula contenida en un contrato o incluso algún tipo de afirmación por parte de alguna de las partes si estamos hablando de que un tercero conciliador está implicado. Esta técnica fomenta el acercamiento
la empatía en la red, a la par que ayuda a concientizar a las partes sobre los intereses, experiencias y necesidades tanto propias como ajenas dentro del negocio jurídico. También permite enviar el entendimiento preciso sobre la historia comunicada por las partes, así como demostrar la entera comprensión de estas. Hay varios puntos a tener en cuenta. Es importante, Brian, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? Y es que requiere un importante grado de síntesis para poder aplicar esta técnica, lo cual no hace referencia a resumir indiscriminadamente pues, lo expuesto por cada una de las partes, excluyendo arbitrariamente lo que a juicio de cada una puede resultar de alguna manera importante, sino que es imprimirle como mínimo una trama, unos personajes y una moralidad empleada para que de esta manera pues, se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Dispensa un cierto grado de concentración y aprehensión de lo escuchado, es decir, pues que para poder aplicar esta técnica de negociación es muy importante también tener activa la escucha, dado que incrementa el riesgo de transformar la esencia o el significado de lo narrado y con ello poder distorsionar o sustituir cualquier historia original que estén narrando las partes o que quieran dar a entender las partes pues mediante la suscripción de cualquier tipo de contrato o cualquier negociación que se esté llevando a cabo. Y pues para efectos de no legitimar la postura de la parte narradora, en este caso ni deslegitimar a la otra parte, es necesario pues que el conciliador o mediador que aplique el parafraseo tenga un grado muy elevado pues de profesionalismo, dado que de lo contrario el parafraseo no solo tendrá un efecto contrario a la empatía entre las partes, sino que va a ser una redundancia frente a un posible acercamiento entre las mismas. Ahora bien, en cuanto a nuestra propuesta de aplicar esta técnica de negociación, el parafraseo, con el derecho privado económico, es preciso primero señalar que es una técnica muy útil para todo el tema de estudios de derecho privado económico, dado que pues, permite tener muy claras las relaciones jurídicas en el mundo de los negocios. Surge como una necesidad de coordinar soluciones que articulen la correcta pues, simbiosis entre el derecho y la economía, pero sin dejar de lado el componente psicológico que caracteriza las relaciones humanas, con miras a la disminución de riesgos legales y contractuales en cuanto a la seguridad jurídica que puede llevar la suscripción de un contrato sin una buena negociación y sin un buen entendimiento de lo que las partes quieren pactar dentro de él. Sean etapas contractuales, precontractuales o postcontractuales, los actores interesados en satisfacer sus necesidades deben tener claros estos argumentos para que desde un punto de vista empresarial o negocial no quede a la suerte pues la discusión de conflictos que puedan generar un costo o pérdidas innecesarias para ellos o para quienes lo representan. Esto no solo aplica pues para las partes, sino también para sus abogados, apoderados o representantes, que si bien pues hacen todo el tema de revisión de sus contratos, pueden a veces verse inmiscuidos en un lenguaje complejo o incluso sobre lo que realmente se quiere o no plantear en una cláusula o en un contrato específicamente. Por lo tanto, pues resulta útil recurrir a esta técnica como el parafraseo, entendido como una herramienta de intervención al servicio de la resolución de controversias, dado que permite hacer un resumen de una parte de la narrativa del conflicto, y presentarlo a la persona que la narra a fin de confirmar el entendimiento de lo relatado. En efecto, pues para desarrollar esta técnica de forma correcta, como lo mencioné anteriormente, pues se debe tener en cuenta que debe haber una alta escucha al interés de las partes y presentar un resumen que pueda reflejar como mínimo esos temas de los personajes plenamente identificados, la moralidad de la narrativa, objeto del parafraseo, y pues de esta manera poder validar el éxito para de esta manera pues continuar con el ciclo y de alguna manera sintetizar el contrato conforme a la estructura de cómo están organizadas las cláusulas dentro del mismo. Así entonces pues consideramos que esta técnica también evitaría cualquier tipo de riesgo legal que pueda presentarse desde una consecuencia jurídica, económica, incluso moral,
y podría ser utilizada como un gana y gana entre las partes. Bien, buenas noches. Bueno, una vez pues revisado el tema de la definición pues del parafraseo como una técnica narrativa, me va a permitir pues explicar un tanto la propuesta de aplicación lógica. En este caso, lo primero a tener en cuenta, o el primer aspecto, debería ser que el parafraseo no solamente se limita a reafirmar lo dicho en la parte presencial, sino que también puede ser en la parte escrita. Esa técnica de negociación como pues, mecanismo alternativo de solución de conflictos sugiere el uso del parafraseo para valerse de una técnica narrativa que imprime eficacia a la negociación entre las partes mediante la atención y aumento de la confianza. Más allá de una técnica propia de una figura jurídica, el parafraseo usa a su favor el componente humano, que lo que hace es pues, dirigirse a entender esa relación interpersonal entre las partes para determinar esos puntos de discrepancia y las formas de solución a través de la escucha activa y la confianza generada. Por tanto, es posible su uso en la negociación presencial y en lo plasmado por el texto, por ejemplo, en el caso de un contrato. Las causas pueden ser múltiples para llegar, digamos, a un conflicto. Sin embargo, pues una de esas causas puede ser el tema contractual. Y pues ese instrumento, como ley entre las partes, ha sido desarrollado a través de un lenguaje especializado que básicamente tiene unas consecuencias por las cuales se llega al plano jurídico y se obligan esas partes. Ese lenguaje jurídico lo que hace es imprimir una precisión, una mayor profundidad en toda la relación contractual, en todo lo que se han obligado las partes, pero a su vez puede llegar a ser confuso, ambiguo o vago, tal como lo dice Wittgenstein o como también lo relató Robert Alexy cuando se inmiscuye el lenguaje práctico general al lenguaje jurídico. Entonces, ese lenguaje jurídico puede constituir a su vez realidades que resultan problemáticas y tal es el caso, por ejemplo, de la ambigüedad que puede presentar una cláusula contractual. Entonces, se propone el uso de la técnica narrativa de parafraseo para subsanar aquellos errores o pues, limitaciones que vienen de una cláusula mal redactada o que produce ambigüedad o varias interpretaciones para las partes. Es así entonces que el parafraseo no solamente se limita a establecer una reafirmación de lo dicho, sino que se llega un poco más allá en los eventos en donde haya una cláusula ambigua o vaga. Entonces podría ser tres opciones. Primero, pues encontrar el error semántico de esa cláusula y las diferencias entre las partes sobre interpretación. Un segundo evento que sería la intención verdadera de las partes a la hora de realizar dicha cláusula en el contrato. Y como tercero, redefinir la cláusula de forma clara y no ambigua para que represente la verdadera intención de las partes, que sería la forma en que podría también llegar a tener ese alcance esta técnica narrativa. Bueno, no por temas de tiempo, pues traíamos también a colación un ejemplo, no obstante, pues en este momento pues tenemos conectado a una persona que nos acompaña, él es Nicolás Fernández de Castro Peñuela. Nicolás es abogado, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, socio de Integra Derecho Simple y socio director de la empresa de tecnología Legos Texas. Actualmente pues tiene más de 10 años de experiencia en el tema del derecho privado. Y pues nada, está aquí con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, por estar y pues conectarse a este foro. Realmente lo que queremos es pues abordar su perspectiva en cuanto a unas preguntas muy precisas en cuanto a esta técnica. Entonces nos gustaría saber pues en primer lugar si considera usted que esta técnica podría evitar dobles interpretaciones dentro de las cláusulas en un contrato al momento de una negociación. Hola, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. Efectivamente, yo creo que este tipo de técnicas al momento de negociar un contrato resultan bastante importantes como un mecanismo también preventivo a la hora de evitar la materialización de cualquier tipo de riesgo que pueda implicar un conflicto entre las partes.
Claramente, y de mi experiencia, hay un punto que es fundamental, y es que a la hora de negociar un contrato, nuestro interlocutor no necesariamente pues, es un abogado, ¿sí? Digamos, en el desarrollo de cualquier tipo de negocios pues encontramos diferentes tipos de personas profesionales con conocimientos variados, y muchas veces cuando se está a la hora de negociar o de generar una negociación en un contrato, y lo mencionaban ustedes en su presentación, los abogados a veces no entendemos y no nos damos cuenta que nuestro interlocutor, nuestra contraparte, no es un abogado. Y es muy importante manejar este tipo de mecanismos, este tipo de técnicas, en la medida en que podemos facilitar el entendimiento y ofrecer un lenguaje realmente claro, que evitará, digamos, por una parte, que facilitará una redacción de una cláusula contractual, que permitirá a todas las partes involucradas dentro del contrato tener claro su alcance, el alcance del mismo de cada una de estas cláusulas, y evitar este tipo de dobles interpretaciones, que muchas veces son lo que lleva realmente a adelantar algún tipo o generar algún tipo de conflicto, y que pues al final de cuentas termina resolviéndose ya sea en un mecanismo de una amigable composición, una conciliación, una mediación, en donde un tercero también lo que va a hacer precisamente es entender muy bien ese conflicto y dimensionar muy bien el conflicto. Entonces, en definitiva, creo que sí resulta muy importante, y creo que, y dentro de mi experiencia durante estos años profesionales, lo he visto, y hay que mostrarle a las personas, y es, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero negociar? ¿Qué es lo que realmente yo quiero entrar a ejecutar? ¿Sí? Y plantearlo en un lenguaje sencillo, y creo que en virtud de esta técnica, en donde cada persona va a relatar realmente su entendimiento digamos, de lo que busca en un negocio jurídico, va a facilitar completamente un proceso de redacción, y como les digo, esto en una etapa, digamos, preventiva para evitar la materialización de algún tipo de riesgo contractual. Muchas gracias, Nicolás. Por último, y pues por temas de tiempo, nos gustaría saber desde su experiencia si recuerda algún caso práctico en el que pues haya ocurrido algún tema, o se haya tenido que utilizar esta técnica para resolver alguna controversia en cuanto a contratos de derecho privado. Sí, yo creo que aquí, digamos, la experiencia la podemos ver desde dos digamos, ámbitos. El primero, en una negociación de un contrato, y esto lo veo en mi día a día, digamos que dentro de mi trabajo precisamente lo que yo busco es unir esa perspectiva entre lo que es el derecho y lo que son los negocios, y generar un canal de comunicación claro entre lo que nosotros como abogados podemos ofrecer a la hora de suscribir o de generar o redactar un contrato, y lo que hacemos precisamente, y lo he visto en mi experiencia con mis diferentes clientes, es sentarme con las partes, no solamente con mi cliente, sino con la contraparte, y entender realmente lo que se quiere. Es, bueno, cuénteme usted cuál es la intención del negocio, ¿sí? Y a partir de esto, lo que hacemos nosotros es decirle, bueno, entonces, bajo nuestro entendimiento, lo que se va a hacer es esto, ¿sí? Y eso nos ha mostrado y nos ha facilitado enormemente el proceso de comunicación entre las partes, y generar documentos contractuales muy sencillos, muy claros, y que afortunadamente pues, nos ha llevado a llevar en buenos términos este tipo de relaciones contractuales. Lo hemos visto, por ejemplo, en contratos, digamos que he tenido diferentes experiencias con diferentes clientes en diferentes sectores, y muchas veces uno se encuentra con personas que no son, digamos, hábiles, por decirlo de alguna forma, en el manejo de este tipo de contratos, y ha sido muy interesante la experiencia. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que también a nivel de manejo de conflictos, en mi experiencia personal, por ejemplo, cuando he tenido que participar en procesos de conciliación,
mis mejores experiencias han sido precisamente cuando el conciliador escucha muy bien a las partes, ¿sí? Y se forma una idea de cuál es realmente el dolor de cada una de las partes, y a partir de esto genera una concepción de qué es lo que él tiene que digamos, proponer como fórmulas de arreglo en un proceso de conciliación. Y es ahí cuando realmente, cuando el conciliador realmente escucha, interpreta y a partir de esto formula soluciones de arreglo, es donde yo he tenido claramente esto y ha generado que las partes a veces no vean como, oiga, este conciliador está tomando una posición, está tomando otra, que claramente pues no lo debería hacer en un proceso, sino formular acercamientos entre las partes. Entonces, pues creo que esa ha sido como mi experiencia utilizando este tipo de técnicas. Nicolás, gracias por la intervención. Para concluir, porque creo que ya estamos un poco pasado tiempo, pues darles las gracias a todos por asistir al foro. En efecto, nuestra propuesta de negociación de estas cláusulas a partir de parafraseo consideramos que es una herramienta muy útil en cuanto a la aplicación en los contratos de derecho privado. Da pues su alto profesionalismo en cuanto a la redacción y al cuidado que deben tenerse al momento de redactar cualquier tipo de cláusula dentro de los contratos. Muchas gracias a todos por asistir. Terminamos con esta intervención.